Buenos días a todos los suscriptores y no suscriptores. Ya estoy aquí otra vez, de nuevo, para enseñaros el amortajador que me he fabricado aquí en este garaje y que para que vosotros os lo podáis fabricar en vuestros talleres o en vuestras casas, y lo explico todo al detalle, con planos, despiece y paso a paso. Me ha costado más de lo que pensaba, porque sí que dije, digo, en una semana lo hacemos, lo grabamos, pero ¿qué va? De la cantidad de planos que hay para todo esto, que ni me lo imaginaba yo, y eso que la he construido yo, la amortajadora, y para que lo tengáis más fácil, al final he terminado haciendo todos los planos. No sé cuándo va a estar publicado este vídeo, porque está mi hijo teniendo problemas con el ordenador, ya lo tiene un poco viejo, y en fin, no sabemos la edición, lo que va a tardar en editarse. Lo primero que voy a explicar es cómo construir esta parte, el cuerpo principal del amortajador. Aquí tenemos la plantilla, que me la he hecho de cartón, para que veáis. Aquí están las medidas. En lo que es la plantilla, como cada torno es diferente, pues he puesto la mía, cómo van las medidas, por este lado y por la parte trasera. Como habéis podido ver, aparte de plantilla, lo he hecho que sirva para plano, porque están puestas las medidas. Esta sería la parte de arriba de la chapa, que va así, puesta en el torno, y esta otra sería la parte de abajo. Aquí tenemos el eje del tornillo sin fin, viene por aquí, y este sería el eje del amortajador, para que veáis que hay una diferencia de descentrado de 70 milímetros. Pero esto sirve para mi torno, que es pequeño. El que tenga un torno más grande, pues seguramente este desplazamiento lo tendrá que hacer mayor, porque va muy bien cuando estás trabajando aquí, cuando estás trabajando, que se pueda apoyar, si acercas el punto, se puede apoyar el taladro contra el punto, y no, si no, te daría vueltas o lo tendrías que sujetar de alguna forma. Entonces, para que os quepa, necesitáis, pues, el que tenga, ya le he dicho antes, un torno mayor que este, pues un poquito más de desplazamiento. Tal vez podría ser 3 centímetros más. Ahora voy a medir para que veáis lo que mide este punto. El punto, mira, el punto de mi torno hace 8 centímetros. Es decir, vosotros pues ya podéis ver lo que hace vuestro punto y podéis ir aumentando el descentrado, que ese descentrado lo podéis ganar muy bien haciendo el eje del cigüeñal un poquito más largo y el separador que lleva entre el cigüeñal y la biela otro poquito más largo. Entre las dos podríais ganar bien 2 o 3 centímetros y no pasaría nada. Lo primero que, cuando ya tengáis la chapa cortada, lo primero que hay que hacer son los tetones guía. Aquí los tengo, ¿lo ves? Están dibujados. Y sobre todo esta chapa tiene que estar bien cortada. Ahora os lo explico. ¿Ves? Bien a escuadra. Es bien a escuadra, porque ahora veréis por qué. ¿Ves? Una vez puesto los tetones guía, la ponemos aquí la chapa. La sujetamos aquí. ¿Ves? Estas son las plantillas, yo voy a explicar cómo la he hecho yo, las plantillas de chapa. ¿Lo ves? Así, y esta otra iría por aquí. ¿Ves? Va recortada y encajaría así. Así, 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 y aquí, ¿veis? Va la otra plantilla. Bueno, pues ya tenemos formada la caja.
como podéis ver. Ahora, lo que hay que hacer, una vez así, es tapar, proteger todo el torno y solo dejar descubierto esta parte de aquí, tanto por delante como por detrás, porque lo vamos a soldar. Tenemos que echar 4 puntos, uno aquí, otro abajo, y por el otro lado. Y ya cuando lo tengamos punteado, ya lo podemos sacar y proceder a soldarlo totalmente. Voy a sacar este material, yo no lo he dicho antes. Esto es macizo, pero yo lo hice de barra perforada, para ahorrar trabajo, porque si no lo tienes que taladrar todo, y barra perforada que tenía unos 7 milímetros menos de lo que tiene que ir terminado. Tiene que ser bastante menos porque cuando lo sueldas se deforma mucho, y por eso primero hay que soldarlo y luego, una vez soldado, lo ponemos aquí en el torno y lo mecanizamos. Bueno, pues imaginaros, esto ya lo tenemos soldado, pero la caja no está puesta. Es que yo no la he desmontado porque por aquí me costó mucho poner las tuercas con las arandelas y la he dejado. Digo, da igual, pero la caja no estaría. La tenemos soldada y tenemos que poner la cuchilla. Espérate, se me ha caído la cuchilla. La cuchilla para mandrinar todo esto. Entonces veis como la cuchilla tiene un agujero redondo con su prisionero. Entonces la cuchilla la tengo afilada de forma que puede comer en 2 direcciones, hacia aquí, y luego hice el alojamiento de este casquillo, pero luego a la cuchilla se le da la vuelta, ¿ves? Y ahora puede comer desde aquí hasta aquí, puede cortar el alojamiento del casquillo, y por el otro lado otro alojamiento, y entre casquillo y casquillo queda una cámara para la grasa. La primera vez que enseñé el vídeo del mortajador, estos refuerzos no estaban. Los tuve que poner porque haciendo un chavetero de 10 milímetros quise apurar la máquina para que fuera más rápido y se me dobló justo por aquí. Justo por aquí se me dobló y por eso le he tenido que poner este refuerzo. Por lo tanto, si vosotros le ponéis, en vez de que yo he puesto una chapa de 10 milímetros, se la ponéis de 12, pues a lo mejor ya no tenéis que poner los refuerzos. Como dije que tiene que estar bien con la escuadra cortada, y es por el motivo, ¿ves? Pongo la pletina contra el carro transversal, y me sirve de guía, y aquí, como podéis ver, queda perfecto. Entonces se trata de hacer este agujero a la altura y centrado, digamos, aquí. Este es el agujero del tetón guía del vástago principal. Entonces, con esto primero le paso la broca de hacer puntos, después le pasé la broca de 8,5 para roscar a métrica 10, y por último le paso la fresa. Esta fresa para que quede plano, ¿ves? Este plano de aquí, este plano, bueno, está hecho con la fresa. Y así, esto nos permite que quede a la altura también del punto y lo ponemos pues centrado. Yo ahora, como he puesto los refuerzos, no podría hacer esto, porque me molestan los refuerzos. Esto, si lo ponéis vosotros, lo tenéis que hacer antes de los refuerzos. Los refuerzos hay que ponerlos al final de todo, porque si no después os van a molestar. ¿Por qué lo he hecho con esta forma así? La he hecho con la razón de que los tetones guía estén lo más separados posible uno del otro, y así tiene mucho mejor registro, dentro de la ranura que tiene el carro transversal. Solamente es eso, y porque veis por este otro lado cómo es, pero con este otro lado lo he sujetado con estas piezas que me he fabricado, una por aquí y la otra por aquí, que aquí también se las podría poner, pero bueno, como tengo tornillos, le pongo los tornillos, que son estos. Este es el vástago
del cuerpo principal, ¿veis cómo está? Tiene este chavetero, que es donde entra el tetón guía, que es este, ¿veis? Entra y esto resbala así, digamos, hace este movimiento así, y esto nos evita que se nos gire, que tenga una oscilación, y esto tiene que estar justamente a 90 grados respecto a aquí, a la parte esta y al donde va el bulón de que coge la biela, porque si no está a la misma biela a 90 grados, pues no os encararía. Los que tengáis fresadora no tenéis problema, yo tampoco lo he tenido con mi fresador y lo he hecho con el divisor. Entonces, primero esto y luego un giro de 90 grados y hice esto de aquí. Esta parte de aquí es donde encajan los portaherramientas, ¿ves? Entran muy justitos y aquí lleva un prisionero, que ese prisionero encaja aquí en la ranura esa, entonces esto gira, esto lo puedes girar, pero os voy a explicar cómo lo tenéis que centrar. Para centrar la cuchilla tengo dos cosas. Ahora veréis, mira, esta pletina la pongo aquí y esta pieza la pongo aquí, ¿ves? Y tengo esta otra, ¿ves? Las dos me van a la altura del punto. ¿Qué hago yo? Una vez puesto en el amortajador, esto puede quedar así, os puede quedar así. Pues para centrarlo yo pongo y lo pongo así para que me quede en el centro de la cuchilla. ¿Veis? Tanto me sirve este como este otro. Los dos me van así y así la dejamos perfecta la cuchilla centrada. Estos son los casquillos de bronce del eje principal del amortajador y van aquí puestos uno por cada lado. Entran muy justitos, pero entran con la mano, y otro por el otro lado. Tienen sobre 50 milímetros cada uno, ¿ves? Van así, y aquí entre casquillo y casquillo queda cámara para la grasa, que por dentro el casquillo, si podéis ver, tiene una ranura para que se extienda la grasa, y otra. Y eso es una ranura circular, y la ranura longitudinal para extender la grasa la hace el chavetero, porque como el chavetero corre por dentro, pues por eso la hace. Pero cuando fabricamos esto es importante que el chavetero del eje no salga fuera, ¿ves? En su recorrido, que se quede siempre dentro, porque si saliera fuera nos escupiría mucha grasa. Por eso las medidas del chavetero son importantes, de longitud. Los casquillos, se me había olvidado decir, ¿ves? Lo que le llamábamos antiguamente un culo de huevo es esto, ¿ves? Y el tornillo lleva también el cono que encaja así, y nos evita que se nos salgan los casquillos de su alojamiento. Estos son los tornillos de unión de biela con cigüeñal y biela con vástago, Los he fabricado en acero bastante duro, tornillos de Caterpillar, eran más grandes y los he rebajado hasta dejar estos tornillos, y son muy fuertes. Con su separador, esto es el separador que va en el cigüeñal. Aquí tengo la biela, ¿ves? Va unida con este tornillo y el separador entre medio. En este caso que os he dicho que para un torno más grande habría que hacer el separador, es este separador para hacerlo más grande, más largo, digamos, y el tornillo también un poquito más largo, y entonces por ahí podéis ganar bastante con esa separación. La biela la he construido en acero inoxidable, pero no por nada, porque como tenía el material lo he hecho, no hace falta hacerlo inoxidable. La forma que la he construido, ves, le he puesto los rodamientos a presión, sin ninguna grupilla por ningún lado, pero no se pueden salir porque van a presión, y como lateralmente esto no trabaja, porque si no me hubiera quedado mucho más grueso si le hubiese puesto algún tipo de grupilla, y esto queda así bien. La forma de hacerlo,
Esto es de un trozo de varilla, también de acero inox, que la puse en el plato, atravesada en el plato, en las garras, y planeé este lado y planeé este otro, y por eso me ha quedado así, ¿eh? Me ha quedado a la misma medida donde van los rodamientos. Para hacer el alojamiento de los rodamientos, mira, ¿ves esta pieza descentrada? De aquí ha salido el cuerpo, digamos, donde va alojado el rodamiento, uno aquí y el otro aquí. Lo he hecho de esta forma, descentrada, porque yo he soldado por esta parte de aquí y no por esta. Entonces, si sueldas por este lado, no te se deforma, porque si no, se me hubiera deformado y no me hubiera ido bien el rodamiento. Si hubiera soldado por esta parte, es mucho más delgadita, ¿comprendéis la forma que lo he hecho? Entonces sueldas aquí y queda mucho más alejado del alojamiento, del rodamiento. El cigüeñal, pues ya ves, es una rodaja de material de 100 aproximadamente, lo hice y lo dejé a 90. En principio hice esta ranura porque pensaba poner la biela, hacerla deslizar por aquí para darle más recorrido o menos, pero no, se me movía. Cuando hacía chaveteros grandes que trabajaba mucho, el mortajador se me movía. Entonces esto no me sirve para nada. Ahora lo que me sirve es este agujero para la carrera larga y este para la carrera corta. Ahora vamos a hablar de la caja de engranajes. Es pequeña pero cereña, porque lleva faena de hacerla. Entonces vamos a empezar por la corona y el tornillo sin fin. ¿Qué es esto? La corona del tornillo sin fin es un paso de 8 hilos por pulgada. Y también os digo, esto no lo he fabricado yo, lo he comprado en AliExpress porque es muy barato, me costó entre 16 o 18 euros, y no vale la pena hacerlos. Sin embargo, el del otro fresador sí que lo hice. Es barato y esto te viene a la misma medida, 18 milímetros. Si te viene más largo, luego lo cortas a la medida, lo torneas a la medida que quieres. Esto era así de largo también por este lado, y le he tenido que dejar esta entrada porque si no, no lo podríamos desmontar, ¿sabes? Esto, si tenemos la corona puesta, por ejemplo, pues desenroscándolo y sale por aquí no podría salir nunca. Este sería el eje de la corona, es pequeñito, y la corona, esto va montado aquí con sus chaveteros, ya veréis, va montado aquí con su correspondiente chaveta y lleva estos dos separadores, porque si no, pues esto se nos podría mover para que lo mantengan centrado dentro de la caja. Va uno por cada lado, un separador, aquí va el rodamiento y aquí va el otro rodamiento. Los rodamientos, si lo fabricáis, no los hagáis entrar a presión porque si no es para volverse loco uno. Tienen que entrar ajustados pero con la mano, porque esto lo tenéis que montar y desmontar muchísimas veces. Ahora a este le parece que le cuesta un poco, pero entran todos con la mano. Entonces va uno por aquí y el otro aquí. Estos son los soportes de los rodamientos. Este, como veis, es ciego. Uno va por aquí y este está abierto y va por aquí, así. ¿Veis? Con sus correspondientes rodamientos que aquí encaja. Entraría el cigüeñal por esta parte, ¿ves? Cómo entra, ¿ves? Y queda pues más o menos así, ¿ves? Aquí tenemos los rodamientos del tornillo sin fin, que son estos, y estos serían también los soportes donde va alojado el rodamiento, que uno entra por aquí y el otro entra por aquí. El ciego va así, Entonces, esto para ajustarlo, porque os puede quedar un poquito de holgura, para ajustarlo, pues yo lo he tenido que poner en el ciego. ¿Veis esta lámina de hoja de lata que tiene 2 décimas aproximadamente? La pongo aquí y con esto lo ajusto, y a lo mejor con el tiempo, si hay un desgaste, pues tendré que poner otra chapa más gruesa, ¿entendéis? Y ahora pondríamos el rodamiento aquí.
y así se ajusta lateralmente. Estas son las piezas que forman la caja, todas estas. ¿Cómo yo lo he hecho? Pues mire, yo esto, ahora supongamos que lo doblamos así, y esta otra plano lo doblamos así, y ya nos queda formada la caja. Esta sería la base, que es igual que la base de abajo, sería como la base de arriba. Para el montaje y todas las piezas sueltas, yo las he soldado, las tenemos ya sueltas. Estas piezas, digamos, serían para el montaje de la caja. Viene a 10 milímetros, porque la corona nos viene a 10 milímetros, ¿ves? Esta y esta. Entonces, ¿qué hice yo? Poner un tornillo atravesado de 10 milímetros, que me cogía la corona y justo me iba al agujero de la chapa. Por el otro lado, esta otra, hice, el agujero es de 18 milímetros porque es lo que me medía el lusillo. Aquí lo monté y dejé completamente engranado la corona con el lusillo. Y una vez lo tenía engranado bien, pues le eché un puntito de soldadura en cada esquina, lo desmonté todo. Eso sí, esto hay que, la parte de arriba, por ejemplo, no hay que ponerla. Si ponemos la parte de abajo, la parte de arriba no, porque es el único sitio donde vamos a poder sacar la corona. Este es el tornillo que iba en la corona. Como ves, ahora es mucho más grande, porque como venía con un agujero de 10 milímetros, pues yo lo monté así. Después ya mecanicé el agujero y lo hice más grande. Y el tornillo sin fin, pues lo mismo. Lo puse ahí, el agujero era a 18 milímetros y por eso pues lo cogí, lo desenrosqué y entonces la corona me salió por aquí. Una vez lo tenemos punteado, todas las piezas menos esta, porque la hemos empleado para poder sacar la corona de dentro, pues cogemos y ponemos, desmontamos la corona y ponemos la pieza que nos faltaba aquí, la punteamos también, y una vez punteadas, yo con la radial, con un disco, le hago una ranura entre chapa y chapa por todas las caras para que entre la soldadura, porque si no, aquí, y como veis, no queda nada de soldadura, está todo liso, pero porque le he hecho la ranura, y una vez soldada esta parte, pues entonces donde estaban los puntos le di y le hice también ranura, donde había un punto, una ranura, y así de esta forma me queda totalmente soldada por todas las caras. Una vez soldada la caja, hay que mecanizarla. Yo lo he hecho todo en el platro de 3 garras, el universal. ¿Cómo lo he hecho? Pues mira, aquí resulta que teníamos un agujero de 10 milímetros. Acordaros que iba este tornillo para sujetar la corona. Pues bueno, tenemos, ¿qué hice? Esto, le puse esta pieza soldada, ¿lo veis? Así, soldada, pero con un registro. Aquí ha desaparecido, porque esta es la misma que empleé, ha desaparecido al hacer el agujero. Un registro de 10 milímetros que encajaba en el registro y con 3 puntos de soldadura, ¿lo veis? Sujeto, ya lo puedo coger de aquí con el torno universal. Y entonces, ¿qué hago? Pues entonces mecanizo. Lo puse por aquí, mejor dicho, era este otro lado, el lado, porque este tiene menos diámetro, ¿sabes? Lo puse por aquí. Entonces, mecanizo los agujeros, pero este es más pequeño que este y no puedes medir. Entonces, ¿qué hice? Me preparé este calibre para saber si lo dejaba a la medida, porque aquí dentro no puedes medir. Una vez hecho este agujero, lo veis, pero tiene que tener más diámetro, porque si no se nos quedaría completamente cortado y se nos saltaría la caja del torno. Entonces, si tiene más diámetro, este es hasta aquí comió la herramienta. Una vez hecho
hecho este alojamiento a la medida, yo ya os digo que empleé este calibre casero, entonces mandriné el agujero grande, al agujero aquí ya como puedo medir ya no me hace falta nada más, y planeé esto. ¿Lo veis cómo está planeado? Es una vez hecho eso. Después ya yo lo cogí de aquí del torno y planeé esta otra cara. Y ya lo tenemos planeado. Bueno, pues ahora por aquí, para hacer este otro alojamiento, pues lo mismo, otro taco, este no era exactamente, pero otro puesto por aquí, con 3 puntos de soldadura, y entonces mecanizo este y este, los dos a la vez, que para hacer este también me preparé otro calibre, que es este. Como podéis ver, ¿ves? Entra justito, y así, de esta manera, porque aquí no podía medir, pero con esto, pues sé si me ha quedado bien, o le falta un poco, y aquí, para este lado, no hay problema para medir. Y también planea, cogido de aquí, también antes de sacarlo del torno, planeo esta parte. Y una vez planeada esta parte, esta otra parte también la planeo. Pero esta la planeo con el soporte. Con el soporte que era más largo. Puesto aquí atornillado, ¿ves? Y sin terminar. Lo pongo ahí, atornilladico ya que lo tenía, y como era más largo de aquí, lo hice ya más largo, pues entonces planeé esta otra cara. También se puede hacer de otra forma, es haciendo, ¿ves? Tengo este trozo de tubo aquí, haciendo una caja toda soldada, y aquí haciéndole el agujero, si queremos, también de 10 milímetros, y por aquí el de 18. También lo que pasa, la distancia entre puntos de engrane entre el sinfín, entre centros del sinfín y la corona, es de 33 milímetros. Si la hacéis así, también se puede, pero a lo mejor no tenéis suerte y os queda muy desengranada y os queda holgada o queda demasiado atacada, ¿me entiendes? De la forma que lo hago yo, como la pongo yo, el engrane se lo hago yo antes de soldar, pues para mí es más fácil hacerlo así, pero también, ya te digo, podéis hacerlo haciendo la caja primero. Vamos a hablar ahora de los portaherramientas, que yo creo que es lo único que me queda. Mira, aquí los tengo todos. Este sería de 3, de 4, de 5, de 6, de 8 milímetros, y este es más largo también, de 8 milímetros y de 10. La medida de aquí hasta aquí es para todos la misma, todos igual. En los planos hay algunos que no tienen la medida puesta, pero es con mirar otro plano y ya se ve la medida. Lo único que varía pues es esta parte de aquí, y esto, ves, el escalón. Si queremos, vamos aquí a los planos y lo veréis cómo lo he representado, porque yo tampoco de planos creáis que sé mucho, porque también los planos yo los aprendí a hacer igual que el torno, trasteando, y cuando trabajaba en el taller, pues con tal los entenderán mis compañeros y yo, pues ya teníamos bastante, y entonces los hacía 4 rayas, también como aquí no los he hecho nunca yo. Bueno, pues lo veis, esta parte de aquí es esta, por eso, y esta pues y esta otra pues se ve la cuchilla, ¿ves? El cuadradito de la cuchilla. Y este rebaje ya lo dije una vez, que era para dar salida a la viruta, porque si no la viruta se nos queda aquí apelotonada y entonces no corta, y de esta manera se cae fácilmente. Yo los he construido en acero inox, pero no por nada, también por lo que lo tenía, y digo, pues oye, lo voy a gastar aquí, este material, pero vosotros lo podéis hacer en acero F114 perfectamente. Esto ha sido todo. Yo creo que lo he explicado todo. Alguna cosa a lo mejor se me ha podido
quedar sin decir, pero bueno, ya sabéis que podéis escribirme y os aclararé cualquier duda que tengáis. Y en fin, y con todos estos planos os podéis ahorrar un montón de trabajo porque es mucho más sencillo. Yo pensaba haberlo hecho antes este vídeo, pero con tanto plano y pues que me ha costado mucho, y claro, los quiero hacer bien, bien dentro de lo que cabe, porque yo de normativas tampoco entiendo, pero como es una cosa que la va a ver medio mundo, pues digo, aquí me tengo que lucir un poquito más, y así están. Si os van gustando los vídeos que hago, pues suscribiros y darle al me gusta. Bueno, pues esto ha sido todo y ya estaremos en contacto por si alguien tiene una duda. Yo espero que os sea útil. Un saludo a todos los suscriptores y al resto de gente que ven los vídeos. Hasta la próxima, que no tardaré mucho.